Hola a todas, bienvenidas. Hoy tengo conmigo a Lorena de Diego de tácticapractica.com y Lorena es psicóloga, docente y experta en productividad. Ella ayuda a personas que están desbordadas con las tareas a tener como un sistema de organización que les ayude a llevar adelante sus objetivos. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, lo primero de todo, para que te conozcan mis inconformistas, cuéntanos cuál es tu historia y también la historia de tu proyecto. Bueno, pues como has dicho, yo soy psicóloga, estudié también magisterio y bueno, hice como la carrera de una manera pues estándar. Estudias, consigues trabajo, empecé en una empresa de recursos humanos porque yo me especialicé en recursos humanos y parecía que todo iba como estaba previsto. Y de repente era como pues esta cuestión de, es que yo no soy feliz aquí, es que no quiero seguir aquí tanto tiempo como veía a mis compañeros que llevaban muchísimo tiempo ahí y que no, yo no les veía feliz. Y además también tenía el ver que se hacían, era una empresa muy grande, se hacían las cosas, voy a decir, regular, y no había forma de cambiarlo. Es que esto es muy poco efectivo, es que no puede ser que estemos con estos procesos, entonces tenía una lucha interna. Y luego también se cruzó con un momento personal en que yo necesité realmente cuidar de los míos y ese trabajo no me lo permitía. Entonces ahí fue como, se acabó, lo dejo, voy a iniciar mi proyecto porque quiero algo en lo que yo pueda enseñar lo que sé, lo que se me da bien y que pueda ser dueña de mi tiempo. Ya he estado demasiado centrada en las exigencias de otros, de los horarios de la universidad, los horarios del trabajo, como ahora es mi tiempo. Y entonces ahí aparece Táctica Práctica, que es el proyecto donde, bueno, pues tengo mis cursos online, hago presenciales, trabajo uno a uno y es un poco compartir esta que viene pues de la carrera, de información que he ido recuperando a lo largo del tiempo y de la experiencia personal de cómo podemos hacer para no estar viviendo para trabajar, y esto típico de trabajar para vivir y ser dueños del tiempo, que realmente está muy dicho, pero es cierto, es el recurso más escaso y que es el que no vas a poder recuperar. Y así es un poco pues como nace Táctica Práctica y en lo que estoy ahora. Bueno, pues entonces podríamos decir que tú también te has reinventado, ¿no? Un poquito, también, que sí, Totalmente. te has reinventado y me encanta porque me encanta tener mujeres que se han reinventado en el blog. Así que para empezar, háblanos de la procrastinación. ¿Qué es? Las causas principales y cómo podemos combatirla. De acuerdo, pues la procrastinación hay que tener en cuenta dos elementos. Comúnmente para que nos entendamos todos, es dejar para mañana lo que tendrías que hacer hoy. Eso lo entendemos todos. Pero a mí me gusta meterme un poco más en una definición un poco más específica. Y en realidad la procrastinación lo que es dejar las tareas que son importantes para hacer otras que son más gratificantes. Entonces, cuando tienes claro estos dos elementos, es cuando puedes empezar a entender causas y a empezar a poner remedio. Lo que es importante, no procrastinas cualquier cosa. Lo que procrastinamos son esas tareas que son importantes. Porque si procrastinas cosas que no son importantes, no es procrastinación, es, bueno, no me apetece hacerlo hoy, lo hago mañana. Entonces, la procrastinación realmente afecta a esas tareas que son importantes. Y con este elemento clave es donde puedes ver las causas y soluciones. Es decir, causas, pues una muy evidente es no saber qué es lo importante, no sé qué es lo que tengo que hacer, no tengo claro por dónde tirar. Entonces, como no sé, no estoy segura de si esto es lo importante, pues termino haciendo cualquier cosa. Entonces, una manera de solucionar es clarificar. Establece tu misión personal o tu misión de negocio, tu visión, qué es lo que quieres conseguir, márcate objetivos y con eso, claro, ya tienes resuelto esa primera parte que es el clarificar qué es lo importante. Y luego lo segundo es las tareas gratificantes, es decir, no procrastinas en favor de cualquier cosa, procrastinas en favor de cosas que son pues, más agradables o más sencillas. Y aquí también hay una trampa porque hay muchas veces que procrastinamos con cosas que obviamente son ociosas, digamos, pues ver Netflix o estar tirada en el sillón, es evidente, nadie lo pone en duda, estás evitando hacer otras tareas.
siempre que no sea obviamente tu rato de descanso, pero es muy evidente. Pero hay muchas veces que procrastinamos cosas, o sea, con cosas que no parecen agradables, como mirar el correo, hacer cuestiones administrativas o corregir textos o cualquier cosa que en principio no dirías, wow, qué diversión, pero son gratificantes porque te están quitando de hacer otras. Entonces, ahí y tienen la trampa de me estoy sintiendo ocupada, que eso también engancha y puede ser un problema. Bueno, qué interesante me parece eso, porque es una perspectiva totalmente nueva. O sea, creo que sabemos que normalmente posponemos porque no nos gusta hacer algo, pero es que ya me parece como darle, no, ¿cómo se dice eso? Rizar el rizo de, no, es que encima hago algo que no me gusta, porque así es como que parece que no estoy procrastinando, ¿no? Pero es que en realidad lo que estoy haciendo es dejar para más tarde algo que me gusta todavía menos, claro. Es lo que dices tú, ahí está la dificultad, ¿no? De darnos cuenta que ahí también estamos procrastinando. Claro. Oye, y entonces esto de esta sensación de llegar, bueno, de querer llegar a todo, o de estar haciendo muchas cosas y no llegar, o de estar haciendo muchas cosas y al final del día tener la sensación de que no has hecho nada productivo. ¿Eso por qué es? Pues eso es precisamente porque estamos procrastinando o poniendo energía en cosas que no son las importantes. También aquí afecta mucho el tema de la atención, estoy haciendo una tarea, me interrumpen, voy a otra, pierdes muchísimo foco con eso y al final tienes esa sensación de haber estado como todo el día corriendo y dando vueltas sin haber resuelto nada. ¿Cuál es el problema? Que esa sensación engancha. Porque, primero, sientes que estás ocupada y también eso socialmente se premia mucho porque si tú ves a una persona que está corriendo siempre es como, madre mía, ¿cuánto hace? Y se está reforzando. Entonces tú consigues por un lado esa gratificación de, madre mía, ¿cuánto haces? Que habría que ponerlo sobre el papel y ver cuánto rato has estado corriendo de un lado a otro y cuánto realmente trabajo efectivo has hecho. Pero esa imagen de, es que no puedo, voy corriendo a todas partes, es gratificante porque tiene un refuerzo social y también una cuestión interna, porque hay un discurso interno de, madre mía, cuánto hago, no sé qué, y esa valoración. Pero hay la trampa que te está quitando de avanzar, estás corriendo en círculos y no avanzas. Es que totalmente de acuerdo, porque es verdad que socialmente está bien visto cuando alguien te dice, estoy hasta arriba, no paro, es como, qué bien le va, ¿no? Que igual, dice, pues igual no está haciendo nada que tenga ningún tipo de impacto, pero es verdad que socialmente está mal visto no estar como pollo sin cabeza, que decimos. Y luego también la otra parte que dices tú, que me lleva a pensar en las famosas listas de tarea, ¿no? Esa sensación de llegar al final del día y borrar no sé cuántas mil cosas y felicitarte, que para mí también es una trampa, porque te estás poniendo un nivel de hacer muchísimas tareas, pero claro, ¿qué tareas estás haciendo, no? ¿A qué te llevan o qué consigues haciendo estas tareas? Claro, al final es eso, es esa sensación de voy tachando Sí. y parece que hago, pero es que también el tema de las listas, ese es el problema, que como están todas, parece que son todas igual y no son iguales. Entonces hay que tener cuidado con las listas en ese sentido. Claro, esto me lleva entonces a hablar de dos cosas. La primera, actividades clave y la otra es los ladrones de tiempo, ¿vale? Que están ahí metidos en el mundo de la procrastinación. Cuéntanos si quieres primero de los ladrones de tiempo. ¿Cuáles son los principales? ¿Cómo nos damos cuenta de que hay ladrones de tiempo? Vale, primero, yo creo que el lenguaje es importante, entonces a mí me gusta, aunque se llamen ladrones de tiempo, creo que la palabra está un poco mal escogida, porque realmente no son ladrones, no es algo que venga exterior y te robe tu tiempo, son actividades en las que tú voluntariamente estás poniendo tu tiempo. Entonces ahí está la clave, que te das cuenta de que eres tú, no es que vienen y me atracan, no, estás cogiendo tú voluntariamente tu dinero, tu cartera y se lo estás dando. Entonces, cuando te das cuenta, ese es el primer clic de, espera, no, es que soy yo que estoy decidiendo, porque al final cada día son decisiones, yo estoy decidiendo voluntariamente dejar esto. Entonces, igual que decides hacerlo, puedes decidir no hacerlo. Entonces, ¿cuáles son? Pues hay muchísimos. Correo electrónico
yo creo que nos afecta a todos porque es una fuente de constante información que te da esa sensación de estoy resolviendo, de que seguro que alguna vez has experimentado el uy, no sé qué hacer ahora, voy a ver si ha entrado algún correo. Entonces, el correo electrónico es, bueno, es muy útil obviamente, pero reúne una cantidad de conflictos y de problemas para la productividad. Entonces, y uno de ellos es eso, es el sitio al que voy cuando no sé lo que tengo que hacer. Otro, redes sociales, por supuesto, en el que te puedes tirar horas, el scroll infinito y bueno. Y luego cada uno tenemos unos propios, porque sucede con lo que hablábamos antes, no todos son obvios o agradables. Hay muchos que no lo parecen y que cada uno tenemos los nuestros. Hay personas que con el tema de limpiar, ordenar, a mí personalmente me pasa que es como ordenar, no, es que esto hay que colocarlo. O además como trabajo desde casa, pues, uy, es que hay que poner lavadoras. Se me suena, sí, sí. Claro, y es como, es mi ladrón de tiempo, que dirías, pues hombre, no parece muy agradable o muy divertido. Bueno, pero es mi ladrón de tiempo, entonces hay que verse, hay que mirarse y es como, ¿dónde estás echando tu energía? ¿Dónde te estás yendo cuando no sabes dónde ir? Y cuando los tienes identificados, que yo normalmente procrastino, pues esto, mirando vídeos de YouTube de, pues, del desarrollo personal, de crecimiento, de cómo gestionar tu negocio, lo que sea, pero que parece que estás haciendo algo, pero no. Te miras y ves cuáles son los tuyos y en el momento que te encuentres en esa situación, sospecha. Sospecha de, uy, qué raro que esté ahora poniendo lavadora justo hoy. Sospecha, sospecha. Pero son muy personales, cada uno tenemos los nuestros, entonces hay algunos que son pues, genéricos, pero hay que ver cuáles son los tuyos propios. En la conversación previa que hemos tenido en la entrevista me has hablado de tus ladrones de tiempo favoritos, ¿no? Y me ha encantado el concepto porque se supone que es algo que no nos hace bien, pero es como que no, al final tiene todo el sentido con lo que dices de no te los roba nadie, tú los eliges, entonces eliges como tus favoritos, ¿no? Ya sea porque te da esa tranquilidad de conciencia de que parece que estás haciendo algo, pero me ha gustado mucho, ¿no? Ese concepto que al final entiendo que viene a decir que más o menos, aparte de los genéricos, los individuales también suelen ser los mismos, ¿no? Claro, sí, tenemos cierta querencia hacia un tipo, entonces por eso es tan importante mirarse, porque es eso, hay algunos que son genéricos, que afectan a muchas personas, pero luego cada uno nos hacemos nuestras propias trampas, entonces hay que verlo. Otro es el tema de planificar. Por supuesto, yo no voy a decir que planificar no sirve, pero hay muchas personas que se enganchan con eso y voy a hacer otra vez la lista y voy a repasar la lista y voy a hacer el planning y voy a hacer no sé qué y voy a repasar. Y de repente la propia tarea de planificar se convierte en un ladrón de tiempo, porque hay que invertir tiempo en planificar, pero cuando eso se extiende y de repente dices, madre mía, llevo toda la mañana y no he terminado, es lo mismo, es ladrón de tiempo. ¿Por qué? Las características son porque te está quitando de hacer lo importante y porque te está haciendo sentir que haces algo. Esas son las dos claves. Que no estás haciendo lo importante, pero te da cierta satisfacción porque mira la planificación que he hecho, mira el Google Calendar que tengo, que me ha salido. Entonces, es eso, buscar cuáles son los tuyos. Y entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son las actividades clave? Esas actividades importantes, ¿cómo podemos Esto es saberlo? como, es el polo opuesto, están los ladrones, los malos y los buenos. Pero Pues bueno. los buenos es las tareas clave. Aquí pasa un poco lo mismo, no hay tareas clave en sí, hay tareas clave para. Entonces, por eso es importante saber cuáles son tus objetivos, cuál es tu misión, para, en función de ese objetivo, verificar, ¿esto que estoy haciendo me acerca a esto? Entonces es una tarea clave, porque hay algunas que puede ser ladrón de tiempo o tarea clave. Redes sociales puede ser ladrón de tiempo o puede ser tarea clave si estás intentando desarrollar un negocio o estás intentando interactuar. Entonces, no hay esa cuestión común. Tienes que ver las tuyas. Para ver cuáles son las tareas clave, tener claro objetivos, una misión personales y laborales. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuáles son tus deseos? Y ver la tarea que estás haciendo, rebotarla contra esa. ¿Esto me está acercando o no me está acercando? La pregunta sería, ¿esto que estoy haciendo dentro de 5 años va a tener algún impacto? Y ahí es cuando te das cuenta.
pues enviar este correo, pues no, da igual que lo envíe hoy o que lo envíe mañana, no tiene impacto. Pero a lo mejor esta llamada telefónica sí que realmente tiene un impacto porque va a hacer avanzar o es una oportunidad especial. Entonces, para ver cuáles son las tareas claves, rebotarlas contra esos objetivos. Y después, a la hora de planificar, diferenciarlas. Es lo que hablábamos antes también de las listas. No puede estar en una misma lista con la misma categoría tu tarea clave del día con el resto de otras tareas, que evidentemente hay que hacerlas. No podemos vivir solo de tareas clave, hay cuestiones hay administrativas, hay de gestión, que hay que hacer, personales, de mantenimiento, lo que sea, todo hay que hacerlo. Pero no pueden estar en la misma lista o con la misma categoría. Entonces, ya te organizas en papel o digital, diferenciarla, un color distinto, una estrellita al lado, un espacio diferente, para saber cuál es esa tarea clave, que tiene que estar pensada, por cierto, previamente. No pretendas en el mismo día o en, venga, ¿qué voy a hacer hoy por la tarde? Voy a buscar la tarea clave. No, la tarea clave tiene que estar pensada de antes, porque si no te vas a dejar llevar y no vas a tener esa visión. Entonces, rebotarla contra tus objetivos y diferenciarla en tu planificación, porque si no se pierden. Lorena, y te quería preguntar, que a mí me pasa mucho con mis clientas, que bueno, van procrastinando igual hacer los ejercicios, o suscriptoras o lectoras que me escriben que llevan mucho tiempo pero no acaban de hacer nada, incluso bueno, se descargan los cuadernos de ejercicios y empiezan pero no acaban. Muchas veces me hablan desde el tengo que, sé que tengo que hacerlo, esa cosa de obligación, ¿no? Que a mí, yo entiendo que cuando convertimos algo en obligación, claro, de repente se convierte en una de esas tareas que parece que no dependen de nosotros o que no queremos hacerlas, ¿no? O que parece que nos vienen impuestas desde fuera. Y eso siempre como que nos gusta menos. Pero también además hay una parte como de compromiso que veo que muchas veces tendemos a hacer primero lo que involucra a más personas y estamos menos comprometidas con nosotras mismas, ¿no? Entonces es como, sé que tengo que hacerlo, pero tengo que hacer antes otras cosas, pero esa obligación, ¿tú crees que esa sensación de obligación y el compromiso que tengamos para con nosotras influye en que realmente procrastinemos? Claro, aquí hay una parte también muy importante que es el tema del lenguaje. Hay muchas veces que con el sustituir ese tengo que por un quiero, ya te puede ayudar, porque ahí es cuando realmente estás tomando conciencia y aceptando esa responsabilidad de que es una elección. Lo que pasa es que este truco es superficial. Hay que ver un poco por qué ese quiero que en principio has elegido tú, porque estás en ese camino, porque nadie te ha obligado, por qué lo has convertido en ese tengo que. Y en el fondo lo que hay ahí es un distanciamiento de esa tarea, porque normalmente convertimos los quieros en tengo que cuando son tareas que cuestan, que nos dan miedo, que sabemos o adelantamos que pueden remover cosas, que pueden tener cierto impacto, que son incómodas. Entonces, no es cualquier tarea. Cambiamos ese quiero por ese tengo con estas tareas. Entonces, ahí pones una distancia, lo conviertes en una obligación, en algo ajeno, que por un lado te protege tu seguridad, tu espacio de seguridad, tu zona de confort, lo pones fuera, es algo que viene de fuera y proteges tu zona de confort, pero tiene la desventaja obvia de que no avanzas, de que te quedas en la zona de confort. Entonces, hay que ver por qué esa cosa que tú has elegido de repente se ha convertido en un tengo que. Y sobre lo que decías de dar prioridad a lo de otras personas, también está muy relacionado con el tema del refuerzo social. Si yo hago uno de tus ejercicios para conocer mis deseos o profundizar o marcar mis objetivos, se queda en mi cuaderno, nadie lo ve. Si yo hago la cena para mi familia, se ve. Y ahí hay una parte de refuerzo, que no es bueno ni malo, pero es cierto que hay un refuerzo. Entonces, por eso engancha más, por eso cumplimos más los plazos cuando hay otra persona que los tiene que validar. Y no, cuando son mis plazos, es que nadie lo va a saber. Entonces, ese refuerzo social tiene el peso. Para corregirlo, pongamos refuerzo en lo que yo hago. Pues lo comparto con alguien, mira que ya lo he terminado, o me pongo en el corcho un premio, o mira, esta es
la lista de éxitos o me hago un regalo. Esa es la diferencia. Y por último, hay muchos tengo que yo creo que hay que tirar a la basura, porque son imposiciones que realmente no corresponden con nuestros objetivos. Entonces, ante un tengo que, vamos a pensar, conecta con esos objetivos, lo que hablábamos antes. ¿Realmente me va a ayudar a avanzar? Conviértelo en un quiero y trabaja con ello. No conecta, es algo que me he creído que tengo que hacer, me han dicho que tengo que hacer, pero realmente no conecta conmigo, a la basura o reducirlo al mínimo. Porque también a las mujeres en concreto nos han cargado de muchos tengo que, tienes que tener este trabajo, rendir tal, una cuestión de física, estética, una cuestión familiar, una cuestión de que nos hemos cargado muchas cosas, que también hay esa lucha, es que realmente lo siento como un tengo que porque no conecta. Entonces, si no conecta con tus objetivos, fuera, a la basura o reducido. Si conecta, conviértelo en un quiero y pelea contigo misma. Lorena, es que has hablado varias veces ya de refuerzo, de gratificación, bueno, de compromiso, o sea, con los demás o reconocimiento. Cuéntanos un poquito más sobre cómo funciona esto, cómo hay veces que nos sentimos como satisfechas por haber hecho algo que no sea importante, igual porque de cara a los demás. También creo que en algún momento, al principio me has comentado, antes de la entrevista, me hablabas de un refuerzo negativo que yo no había escuchado o no había visto esa manera de trabajarlo. Cuéntanos un poquito más porque creo que hay información muy valiosa ahí. Claro, aquí es la teoría del refuerzo y castigo, que al final es la base de la conducta, lo que estudiamos en el instituto, el perro de Pavlov y las palomas de Skinner, Sí. al final es la base. Entonces, esta teoría del refuerzo es como cualquier cosa que haga que una conducta sea más probable, tal cual. Entonces, el refuerzo positivo lo conocemos, lo manejamos muchísimo y lo detectamos enseguida. El refuerzo positivo es, haces algo, recibes una gratificación, cumplo un plazo de entrega y me dicen gracias o bien que has cumplido. Hago algo que de cara a otras personas, tengo ese refuerzo. También hay una cuestión interna de hago esta tarea, consigo un premio o intrínseco, me siento bien por haber cumplido. Ese refuerzo es muy común, lo conocemos, lo manejamos. Hago algo, consigo algo positivo. Hay que saber manejarlo porque hay veces que nos enganchamos con refuerzos que no son buenos para nosotros. Sucede con las adicciones, al final es un refuerzo que no es bueno para ti. Con el tema del refuerzo social, pues hay que tener cuidado porque hablábamos, el estar ocupado está muy reforzado socialmente y al final es una cuestión que sabemos las consecuencias que tiene el estrés, la ansiedad y todo esto, pero aún así se sigue premiando esa conducta, esas personas que están siempre resoplando en el trabajo, parece que siempre tienen la mesa llena de papeles, todo eso está muy premiado y esa persona pues probablemente no lo esté pasando bien y igual puede tener algún problema. Entonces, ver ese refuerzo positivo por un lado. Pero después está la otra cara, que es el refuerzo negativo. Negativo en el sentido de que te quitan algo, no de negativo como malo, sino hay que entenderlo como negativo en el sentido de menos, de que te quitan. Entonces, esto significa que cuando tú haces algo, consigues que te quiten una molestia. En laboratorio, cuando se ha hecho experimentación con animales, pues si la ratita da a esta palanca, de repente deja de oír una bocina muy molesta. Entonces, haces y consigues que un estímulo negativo se desaparezca. Llevado a lo que estamos hablando, todas esas tareas que haces en lugar de hacerla importante, te están quitando el malestar que te genera esa tarea importante. Porque esa tarea importante te genera inseguridad, no sabes si la vas a hacer bien, o puede ser incómoda, o puede dar miedo, o puede realmente ser una cuestión de que requiere mucho más trabajo, de estudio, de lo que sea. Entonces, todo eso es un esfuerzo, es un coste y es negativo, aunque luego el beneficio esté a largo plazo, pero es negativo. Entonces, si yo hago otras cosas, me estoy quitando ese sentimiento negativo. Y ahí es donde está ese refuerzo negativo. Me está quitando el dolor de hacer otras cosas. Y cuando te das cuenta de esto es por lo que hablábamos de cuando me pillo, estoy en mis ladrón de tiempo favorito, voy a ver cuál es el dolor que me está quitando. Voy a volver para atrás y voy a ver qué es esa actividad que estoy evitando. Y de esta manera entiendes por qué
hay tantos ladrones de tiempo y hay tanto tiempo invertido en esto? Porque te están dando un beneficio, te están quitando ese malestar. Claro, esto me lleva directamente a pensar por qué muchas personas permanecen en esa zona de confort. Con el ejemplo que has puesto de la rata, con el sonido que le da la palanca para eliminarlo, y nosotros eso lo hace la ratita, pero nosotras muchas veces no le damos a la palanca y tenemos la bocina sonando, pero tenemos esta cosa de seguir exactamente igual, aunque haya algo que nos está molestando, ¿no? Aunque haya algo que sepamos que tenemos que hacer, que pues no sé por qué, y ahora la pregunta sería, ¿por qué si sabemos que algo es tan importante y que es algo que queremos hacer y que es para nosotras, para nuestro bienestar y que nos va a quitar malestar, ¿por qué no lo hacemos? Pues en el fondo es miedo, miedo a lo que cada uno tenga, pero es miedo. La zona de confort se llama zona de confort porque aunque haya esa bocina, es confortable, es seguro, es lo que conocemos. También es verdad que evolutivamente estamos diseñados para conservar. Vamos a hacer cosas que cuesten poco, que cuesten, que no me generen malestar. Entonces vamos a lo fácil, a lo cómodo. Eso es entendible, pero así no avanzas. Entonces, este es el punto. Es verdad que saber que algo es beneficioso para ti, evidentemente es el primer paso, pero la cantidad de cosas que sabemos que son buenas para nosotros y no las hacemos, ¿por qué? Por el miedo. Y en el fondo es eso, cualquier conducta, cualquier hábito saludable que quieras implementar, no lo haces por miedo, porque ¿y si no lo consigo? ¿Y si resulta que ya lo he intentado muchas veces? O no lo he intentado ninguna, pero es que realmente me da mucho miedo fracasar. O, ¿y si es mucho esfuerzo? No sé si lo voy a poder mantener. Y si me centro en mejorar esto, pero es tanto esfuerzo que se me descoloca otra área de mi vida, por ejemplo. O, ¿y qué van a pensar? Si de repente, bueno, también yo lo viví y entiendo que tus clientes también con esto de la reinvención profesional es como, ¿cómo explico yo a la gente que tengo 2 carreras y he decidido trabajar desde mi casa eh, con Skype? Por ejemplo, ¿cómo explico esto? Que tenía un trabajo y decidí dejarlo. Entonces, el qué van a decir también tiene un peso. O el qué voy a pensar yo de mí misma. Y si estoy dedicando mucho esfuerzo a mi desarrollo personal, a lo mejor estoy descuidando a mi familia, a mis amigos, entonces, pero en el fondo lo que hay es miedo a salir de esa zona, de lo que controlamos, de la incertidumbre. Entonces, todo lo que te mantenga en esa zona, pues es una trampa que tú te haces, de repente es muy importante. Es como, si yo sé que tengo que salir de mi zona de confort y hacer esto, pero es que mira, tengo todo esto que no puedo, realmente no es que yo no quiera, es que no puedo porque... Y es una trampa. Qué bueno saber que, fíjate, normalmente cuando hablamos de productividad, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso, y de procrastinación y de esto de no hacer lo que tienes que hacer o lo que quieres hacer, mira, ya estaba yo también usando el tienes que parece que a veces tiene solo que ver con la planificación, ¿no? Esa frase, es que no me sé organizar, es que me organizo fatal, es que no sé hacer una buena gestión del tiempo, que sí está esa parte, obviamente, pero claro, al final lo que estamos viendo es que hay detrás una parte emocional que es la base de cómo estamos organizándonos, priorizando, eligiendo, ¿no? Claro. Claro, sí, sí, efectivamente, porque es como la teoría la sabemos, pero si bastase con saber la teoría, pues todo el mundo llevaría un estilo de vida saludable, con relaciones sanas, con trabajos que quieren, seríamos todos productivos en el trabajo, pero no es así, es que la teoría la sabemos, pero hay una parte emocional que te está haciendo que no llegues a salir de esa rueda de me quedo aquí. Entonces, evidentemente, saber técnicas, trucos, gestión del tiempo, planificar, todo eso es necesario, digamos, pero es la parte de la teoría. Si no trabajas eso que hay por debajo, es que no va a funcionar. No va a funcionar. Hay muchísimos trucos para vencer la procrastinación, que puedes divide las tareas, pon plazos, pero si no estás atacando esa emoción, ese miedo que hay debajo, no es sostenible. No es sostenible y no vas a obtener resultados porque es mucho más poderoso esa cuestión emocional. Emocional. Claro, tiene todo el sentido. Lorena, te iba a preguntar por el arte de priorizar. No sé si eso también tiene algo que ver con la parte emocional. Está la parte de saber elegir, organizar y delegar,
Pero no sé si ahí también, a la hora de cómo priorizamos, entiendo que sí, ahí subyace, ¿no?, la emoción. Entonces, cuéntanos un poquito el arte de priorizar teniendo en cuenta esa parte emocional. Claro, el priorizar en el fondo es pues, saber qué es lo importante. Conocemos el cuadrante de lo urgente y lo importante, las cosas que hay que hacer, las cosas que hay que delegar, las cosas que hay que tirar y lo que hay que planificar. Entonces, esto es un hábito, se entrena. Tienes que entrenarte en saber identificar si cada tarea es importante, es urgente o no es ni importante ni es urgente. Esto es, digamos, la parte más racional. Objetivamente, esto es importante. Lo vinculo con mis objetivos, entonces es importante. Esto tiene un plazo, es lo que marca si es urgente o no es urgente. Esa es la parte más racional. Pero después entra la emoción, que es que igual lo importante me da miedo. Entonces me hago la trampa y digo que me lo modifico. Y no, en realidad esto es lo importante. Por eso es importante en este sentido la planificación, hacerla previamente con cabeza fría. Objetivamente esto es lo importante. No te pongas un viernes por la tarde a decidir cuál es la tarea importante porque hay muchas otras cosas que te van a arrastrar. O un día que estés más de bajón, no vas a hacer la tarea importante, lo tienes que tener hecho de antes. Entonces, ahí esa parte emocional está desbaratando el cuadro. Y después, aunque tengas claro el cuadro, hay que saber un poco cómo funciona, cómo funcionamos nosotros en relación a las urgencias. Las urgencias, el problema que tienen es que enganchan. Es cuando tú te enfrentas a un plazo límite, pues según se acerca ese plazo, de repente sientes pues, que ya no estás tan cansada, que fluyen las ideas, que ya no necesitas motivación extra, o sea, te pones y lo haces. ¿Por qué? Porque hay ese pico de emoción, de adrenalina, de viene el plazo. Y el problema, evidentemente eso te es útil para resolver esa situación estresante, para eso estamos diseñados biológicamente para ante una situación estresante responder, pero puede enganchar. Entonces, al final me acostumbro a dejarlo todo para el último momento y cuando me toca ponerme a trabajar, le estoy dando prioridad a las cosas que son urgentes frente a las importantes, porque las urgentes me dan esa satisfacción de mira qué bien, que lo he conseguido, es una trampa también, pero es mira todo el esfuerzo que he puesto, lo he conseguido, también hay mucho refuerzo social, mira, lo ha sacado no sé cuántos días y todo esto. Entonces, ahí es cuando también esa parte emocional te desbarata el cuadro porque estás cayendo en esa trampa porque estás enganchado a las urgencias, porque generan esa satisfacción, esa adrenalina, pues como cualquier sustancia. Entonces, hay que desengancharse de esas urgencias, que es un proceso emocional, me siento mejor cuando hago las cosas urgentes que cuando hago las cosas importantes, porque la gratificación es inmediata. Lo importante, pues igual dentro de un año empieza a dar frutos. Entonces, ahí es donde lo emocional te desbarata ese plan que tú racionalmente habías hecho y sabías perfectamente cuál era lo importante y lo urgente, pero cuando te inicias en esa tarea y cuando empiezas con eso, de repente cambia tu perspectiva y te centras. Y es cuando vemos que no estoy avanzando. ¿Por qué? Porque estoy lo que se llama apagando fuegos. Me centro solo en lo urgente y lo importante no avanza. Entonces ahí lo emocional te la está jugando. Entonces hay una reacción química, entiendo, en el cuerpo cuando hablamos de sacar adelante cosas urgentes, ¿no? Sí, es la reacción del estrés, que es de repente adrenalina y noradrenalina, endorfinas hacen que sientas menos el dolor, todo esto, o sea, pues el cuerpo diseñado para huir de un peligro, que es lo que pasa que esa sensación mantenida en el tiempo es lo que da todos estos problemas de estrés y ansiedad. Pero claro, hay una cuestión de cierta euforia cuando consigues escapar, es como pensemos en una cebra escapando de un león, pues cuando lo consigue es toda esa sensación de euforia, de lo he conseguido, pero claro, no se puede mantener, tiene efectos y aparte es como no te está llevando a lo importante. Lo importante no tiene esos picos, no engancha tanto. Entonces, hay que desenganchar. ¿Cómo hacemos para tomar esa distancia y decir, venga, voy a priorizar y a cumplirlo? ¿Cómo lo haces? Pues eso, ahí planificación, poner cabeza. La planificación hecha con antelación es como yo sé que esto es importante
y esto es urgente y lo urgente no es importante. Habrá cosas que sean urgentes, importantes, entonces sí, ahí atacamos, pero todas esas urgencias hay que mirarlas con un poco de distancia y con mirada fría y teniendo claro cuál es tu planificación. Por eso te decía que hay que tenerlo previo, no puedes hacerlo en el momento porque en el momento te vas a dejar llevar por esta emoción de, uy, hay que hacerlo. Entonces, no, yo voy a lo importante. Y aquí es una cuestión de hábito, de entrenarte y de también muchas veces es una cuestión de entrenar a tu entorno porque hemos generado como una cultura de que todo es urgente y a veces nos pierde responder a las peticiones de otras personas. Y no, es simplemente cuestión de que si los otros están mal planificados y te han pedido tu trabajo tarde, bueno, pues ellos tendrán que pagar las consecuencias, no tú. Que sea urgente, hay veces que ni siquiera es urgente para ellos, simplemente creemos nosotros que es urgente porque vienen y me lo piden. Entonces, como me lo piden, me creo que es urgente, pero realmente no lo es. Es simplemente pues que quiero ese chute de hacerlo todo corriendo y dárselo y entregarlo a esa persona y además de esa cuestión física de pico de estrés, pico de adrenalina, tengo ese refuerzo social de gracias. Entonces, aquí cabeza, tengo mi planificación, sé qué es lo importante y antes de lanzarme a hacer una tarea, respirar y pensar, ¿realmente esto es lo que tengo que hacer ahora? Habrá veces que sí, porque evidentemente hay urgencias que surgen y hay que atacarlas o hay que gestionarlas. Pero antes de lanzarnos a por esa sensación, a por esa dosis, pensar, ¿esto realmente es importante? ¿Lo puede hacer otra persona? ¿Puede esperar? Y de esa manera te vas acostumbrando a demorar un poco esa respuesta de me lanzo a hacerlo, espera, me lo han pedido, vale, voy a ver, miro mi agenda o miro mi planificación, no me entra aquí, lo siento, no es urgente, no está en mi cuadrante, hazlo tú, que lo haga otra persona o te esperas a mañana. Y esto vale también por cuestiones internas, porque me llega un correo o me surge una notificación de WhatsApp y tengo que contestar inmediatamente. ¿Realmente tienes que contestar inmediatamente? ¿Se está quemando la casa de alguien? No, pues entonces puedes esperar. Entonces, es un entrenamiento, en el fondo, de demorar esa respuesta. A mí me pasa, Lorena, a ver, yo no sé si lo hago bien o mal, pero a mí me pasa, por ejemplo, que si planifico y de repente llega el día y tengo que hacer una tarea, igual ese día estoy muy baja de energía o emocionalmente más baja y es una tarea que igual implica estar pues, emocionalmente mejor o con más energía. Y yo tengo un lema que trabajo con mis clientas y digo siempre ponte lo fácil, pero no en el sentido de coge el camino rápido y mirando en el resultado, sino a veces miramos tan lejos o a objetivos tan complejos que, claro, eso nos desmotiva y nos hace no poder alcanzarlos. Entonces, para mí ese lema de ponte lo fácil es, bueno, empieza por algo pequeñito, por algo con lo que tú te sientas bien. Para mí es muy importante hacer el proceso atractivo, porque entonces, si no, es cuando te desmotivas y pierdes la constancia. Entonces, con todo esto que me estás diciendo me surge la duda. Si yo, por ejemplo, tengo una tarea clave para hoy, que imagínate es hacer esta entrevista que estoy haciendo a ti y me he levantado que me encuentro mal o que, ya no te digo estar enferma, pero igual que estás más baja o igual quieres hacerle, no sé, quieres hacer una llamada importante, pero tú te notas que ese día tu energía está mal que la pases para otro momento, haces, no sé, yo sé que hay otras técnicas, hay veces que puedes, por ejemplo, hacer un ejercicio o meditar o para para calmarte, para recuperar la energía, salir a hacer ejercicio, pero ¿crees que es importante conocernos bien y respetar también nuestros flujos de energía, nuestros ritmos, el famoso biorritmo, ¿no? Y eso acompasarlo, crear entonces una manera de organizarte coherente con tu naturaleza también. Claro, totalmente. O sea, el autoconocimiento y el autocuidado para mí forma parte de la productividad. Esta idea de, me parece como desfasado, de produce, 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 estés como estés, seas, está pasado. Así, sencillo, está pasado. Es como somos personas y si ese día no te sientes realmente con energía o estás de otro humor o ha pasado cualquier cosa y no vas a hacer un rendimiento óptimo, lo puedes posponer. Aparte, por lo menos para mí es una de las motivaciones para hacer este emprendimiento, en plan, respetarme a mí.
Si no estoy con eso, pues no estoy. Y habrá días que sí esté y entonces pues te hago 3 de lo que sea. Pero hoy no te hago ni media. Bueno, pero es autoconocimiento y autocuidado. Respetar esos ritmos, esos procesos físicos y conocerte. Hay veces que también pues no estoy un poco dispersa, bueno, pues a lo mejor una meditación o es que tengo baja de energía, bueno, igual salta a dar un paseo y puedes intentar modificar y operar un poco sobre esa energía, sobre ese estado para mejorar. Pero si no se da, a mí no me parece mal posponerlo y registrarlo. ¿Por qué? Porque pueden empezar las trampas, porque si de repente, al final también es un condicionamiento, si de repente yo sé que si me levanto un poco con sueño me evito las tareas, al final le estás diciendo a tu cuerpo, levántate todos los días con sueño porque nos ahorramos el trabajito. Entonces, ver esto. Si es un día, no pasa nada, 2, no pasa, pero míralo. Y si ahí hay mucho de autoconocimiento y es como, vaya, qué casualidad que siempre me levanto con baja energía cuando tengo que hacer esta llamada, por ejemplo. Entonces, ver si hay algún patrón. Si es una cosa porque no has descansado o porque pasan 1000 cosas o no estás de humor, me parece bien. Forma parte del respeto a los trabajadores, que en este caso si eres tú, trabajadora de tu empresa, es respeto a los trabajadores, eres el recurso humano, eres el principal elemento de tu empresa, tienes que mantenerlo y tienes que cuidarlo. Pero ojo, no vaya a ser que estés haciendo alguna trampa por algún lado. Entonces, sí, se puede aplazar, pero registrándolo y viendo si luego hay patrones. Muy importante eso. Vale, entonces, Lorena, ¿qué es la productividad? Porque ya con esta pregunta estábamos empezando a hablar de qué es ser, bueno, más que qué es la productividad, quiero que nos digas, ¿qué es ser productiva? ¿Cómo sabemos que somos productivas? De acuerdo, pues esto es un poco lo que te estaba comentando antes, como no es esta cosa de voy a producir sin freno, a mí me viene la imagen esta de Chaplin en la peli de tiempos modernos, apretando las tuercas sin sentido. No, por eso a veces también hay un poco de conflicto con la palabra productividad, porque es producir, pero productividad personal, vamos a meterle ese factor humano. Entonces, no se trata simplemente de trabajar más rápido, de trabajar más. Esta imagen de personas corriendo, haciendo mucho, no es eso. Se trata de trabajar mejor y para trabajar mejor es tener claros los objetivos. Entonces, productividad personal es trabajar mejor, hacer aquello que te acerca a los objetivos, aquello y solo aquello que te acerca a tus objetivos. Por eso, antes de empezar cualquier proceso de voy a empezar a planificarme, tienes que saber cuáles son tus objetivos, porque si no, si empiezas a aplicar técnicas y trucos de voy a mejorar mi gestión del correo, genial. Ahora, en vez de procesar 20 correos al día, eres capaz de procesar 30, genial. ¿Eso te acerca a tu objetivo en alguna manera? Porque esa es la clave. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es salir de tu trabajo una hora antes para estar con tu familia? Perfecto, ¿tienes claro el objetivo? Pues entonces esa técnica de gestionar el correo más rápido, sí, porque te va a hacer que puedas salir antes. Pero productividad, porque sí, plan, ir más rápido, ir más... es productividad, pero no es productividad personal. Entonces, ese es el punto. Productividad personal es trabajar mejor en aquello que te acerca a tus objetivos. Y para eso necesitas saber cuáles son tus objetivos. Claro, y respetándote a ti misma también, ¿no? Por todo Claro. esto que has comentado a lo largo de la entrevista de priorizar las urgencias de los demás o, bueno, ¿no? O obligarte o convertir cosas en obligación. Bueno, al final, siendo también un poco coherente, respetándote a ti bueno, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Conociéndote muy bien para encontrar tu medida, ¿no? Y tus momentos de mayor productividad o cuándo tienes que hacer cada cosa. Yo creo que eso también es más, bueno, vuelvo, tienes, ¿no? Cuándo puedes hacer cada cosa de la manera que le saques, ¿no? Y también disfrutar, ¿no? El rendimiento, pero también disfrutarlo. ¿Y cuáles son algunas técnicas para mejorar esa productividad personal? De acuerdo, para O mí trucos. la productividad personal son dos bases. Por un lado, planificación y por otro lado, autocuidado. Y yo empiezo por el autocuidado, porque en el fondo, si fueras, eres la maquinaria principal de tu vida. Entonces, igual que no, las personas que tengan coche, igual que no escatimas en el mantenimiento y le pasas las revisiones y lo cuidas, es lo mismo. Entonces, el primer truco o consejo, como lo quieras, autocuidado, descanso, alimentación, alguna actividad que te genere bienestar, ejercicio, meditación,
cualquier cosa, porque eres la herramienta principal de tu productividad. Si no estás óptimo, digamos, en condiciones óptimas, no vas a poder producir. Entonces, ese sería como el primer bloque de trabajo, invertir en autocuidado. Y aquí es donde entran los hábitos que son la base, la clave. Vamos a hacer hábitos de sueño correctos, de alimentación, del tema de las distracciones, la desconexión, aprender a desconectar. No puedes estar todo el rato con el móvil, todo el rato conectado con tu negocio. Aprender a desconectar, aprender a descansar, actividades que te generen bienestar y también actividades de autoconocimiento, un diario, un registro, para detectar esto. También la productividad tiene que ser a medida. Hay personas que son muy diurnas y hay personas que son más nocturnas, entonces tienes que hacer ese ejercicio de conocerte para saber cuándo rindes mejor, cuándo son tus mejores días o cuál es el número de horas o de días que puedes trabajar o todo eso. Entonces, ese sería como el primer consejo. Conócete y trabájate como herramienta principal. Queda un poco feo, pero pensar como en objetos, porque hay veces que parece que nuestro equipamiento lo cuidamos más que nuestro cuerpo y es como, si yo a mi móvil le compro una funda y le compro un y le pongo un no sé qué y un cargador de batería extra póntelo tú, ponte también tus protecciones, ponte también tu autocuidado, invierte también en eso. Entonces, ese es el primer consejo. Cuídate, haz una lista de hábitos que quieras ir implementando que al final tienen mucho impacto. Parece que no. ¿Cómo salir a andar por la mañana me va a ayudar a rendir? Pues te ayuda. Esta sería la primera pata. Y la segunda pata, planificación. Y planificación partiendo de unos objetivos. Es decir, coger una lista de tareas que tienes por ahí y empezar a apuntarla en tu agenda sin ningún criterio, lo puedes mantener una semana. Pero no tiene ningún sentido porque no te está acercando a ningunos objetivos. Entonces, planificación de lo más general a lo más concreto. Partiendo de los objetivos, ponemos fechas y después ya pues vamos al calendario, vamos a la agenda y vamos a la lista. Intentar ceñirnos a esa planificación. No por ser obsesos del control, que también es un miedo que sale a la gente cuando empezamos con esto, sino porque es la manera de asegurarme que estoy avanzando hacia lo importante. Porque si me dejo llevar por la emoción del momento, voy a terminar, pues todo lo que hemos estado hablando, procrastinando, ladrones de tiempo o haciendo las urgencias y todo eso sin avanzar en lo importante. Entonces, planificar con cabeza y después respetar tus ritmos y el autocuidado. Entonces, para mí esos son los dos consejos de productividad, invertir en ti y planificar. Perfecto. Bueno, Lorena, muchísimas gracias porque nos has dado mucha información, además muy valiosa, y creo que también hemos visto otros ángulos, de otras perspectivas, de palabras que hoy en día no paramos de escuchar, como esa procrastinación, ser productiva, y creo que, bueno, me ha encantado lo del refuerzo negativo, me parece también muy destacable. Así que muchísimas gracias por toda esta información. Y quería que nos contaras dónde te pueden encontrar, bueno, si quieren buscar a alguien que les ayude con su productividad personal, ¿dónde pueden encontrarte? De acuerdo, pues estoy en tacticapractica.com, es la web donde tengo, si se quieren suscribir a la newsletter, tengo un par de guías gratuitas descargables, tengo posts, también es la manera de saber cuándo voy haciendo algunos cursos y webinars. Y también estoy en Instagram como Lorena de Diego o Táctica Práctica, me podéis buscar de las dos maneras y ahí, pues bueno, voy compartiendo contenido y quedo a disposición de los que, bueno, cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, si queréis trabajar conmigo, hacer los cursos, pues bueno, a vuestra disposición. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me ha encantado hablar contigo. Me llevo un montón de cosas también para mí, ¿vale? Porque como tú dices, esto es una habilidad y hay que practicarla y perfeccionándola. Vamos cambiando también. Nuestras circunstancias cambian y tenemos pues, que ir haciendo ajustes. Así que muchísimas gracias por estar en este blog. Muchísimas gracias a ti, me ha encantado. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.